sobre el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el vínculo que establece con la cantidad de femicidios que hubo este año en la Argentina. Los asesinatos de mujeres se redujeron en más de un 10% durante este año. Esto, por supuesto, es producto en parte del gran trabajo de la ministra Patricia Bullrich y del ministro Cunio Libarona. Y, por supuesto, detrás de esto está la tolerancia cero con los violentos que matan, en este caso, mujeres. Hace un año atrás funcionaba el, por suerte, extinto Ministerio de la Mujer, cuyo presupuesto actualizado a hoy serían unos aproximadamente 300.000 millones de pesos, unos 300 millones de dólares, redondeando números. Sin embargo, sin ese ministerio, sin ese gasto y sin ese peso en los bolsillos del contribuyente, se lograron bajar en más de un 10% los crímenes. Irina. Bueno, lo primero que hay que decir es que no se sabe cuál es la fuente que utiliza Adorni para dar esa cifra, porque además el año no está terminado. Las cifras que se conocen habitualmente sobre femicidios son de dos tipos. Algunas organizaciones que son observatorios, que justamente se dedican a relevar a través de los medios de comunicación femicidios, travesticidios y los distintos tipos de violencias de estas características, y las otras son las de la Corte Suprema, que son las que se basan en los expedientes judiciales. Las de la Corte van un año rezagadas, son las más nítidas, ¿no? Son las que es una cifra dura que sale de un expediente y en general se mantiene a lo largo de los años. Bueno, los observatorios que toman la información de los medios se encontraron con una situación este año, que es que hay menos información. Entonces es muy difícil tomar literalmente lo que está diciendo Adorni, que por otro lado quiero subrayar que él no utiliza la palabra femicidio, a pesar de que el femicidio es una figura que está en el Código Penal, es un agravante, ¿no? Del asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y bueno, él habla de asesinatos de mujeres y obviamente utiliza esto para celebrar de alguna manera algo con lo que el gobierno viene insistiendo, que es el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, que no era exclusivamente una dependencia que estaba destinada a reducir los femicidios, que tenía múltiples tareas, ¿no? En todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Este gobierno niega la violencia de género y niega en general cualquier cosa que tenga que ver con la lucha del colectivo de las mujeres y los derechos conquistados. Si pueden dar marcha atrás, lo festejan, ¿no? Ahora, me interesa que veamos la reacción de algunas de justamente de estos colectivos que hacen habitualmente los relevamientos. Ahora que sí nos ven, es uno de ellos. Que se refieren, bueno, también el ministro de Justicia, Cunio Libarona, había señalado lo mismo que Adorni, plantean que sigan exigiendo al Estado Nacional que cumpla con las leyes. Irina, los dichos del ministro de Justicia, Cunio Libarona, y de Adorni son al menos mentirosos y oportunistas. Seguimos exigiendo que el Estado Nacional cumpla con las leyes y tratados de derechos humanos de las mujeres vigentes desde hace décadas, y dicen 2024, del 1 de enero al 24 de noviembre, un femicidio cada 35 horas. ¿Por qué es importante señalar esta cifra? Por más que a esta altura se pueda ver una muy leve diferencia con el año pasado, estamos hablando de que hay prácticamente un femicidio por día. Esto no se puede festejar. Digo, no entiendo qué es lo que se celebra, ¿no? ¿no? Lo que el gobierno dice en concreto es: había un ministerio que insumía una enorme cantidad de recursos de los contribuyentes, dice Adorni, y si logra demostrar que efectivamente se disminuyeron, hace esa relación, se disminuyeron 10% los femicidios o asesinatos de mujeres en boca del propio gobierno, pues entonces, ¿qué sentido tenía o queda demostrado que ese ministerio en realidad tenía otros fines, digamos, ¿no? O era una dilapidación de recursos? Me parece que ese es el argumento. Tengo que poner de abogado de varios diablos. Sí. Uno puede decir que por la existencia del ministerio se habían reducido los femicidios, o eso no tiene nada que ver.
o sea, hubo una tendencia al descenso de los femicidios ya con el gobierno anterior. Eso sí tiene que ver con políticas con políticas que educan para la reducción de la violencia, básicamente, ¿no? Tiene que ver con, por ejemplo, también con la educación sexual integral, por ejemplo, que también este gobierno políticas de ataca. contención económica para mujeres que no podían irse por razones económicas, de dependencia económica, de la casa del hombre violento, digamos, ¿no? Todo ese tipo Yo de lo que te situaciones. quiero decir es que hoy no sabemos cuál es, o sea, no se puede saber a ciencia cierta cuál es la cifra real, porque además las mujeres no tienen dónde denunciar. ¿Por qué no Entonces, tienen dónde denunciar? Porque han sido cerrados prácticamente todas las dependencias donde se denunciaban. O sea, la línea de 144 quedó reducida. Al no haber, además, una obligación que sea vinculante, la aplicación de la ley Micaela en todas las dependencias, incluso las judiciales, o sea, la recepción de las denuncias por femicidio o las denuncias previas, ¿no? Y esto es muy importante, porque hay uno de los observatorios, Mumalá, que es justamente lo que marca, es que hubo un descenso abrupto en las mujeres en las víctimas de femicidio, las que habían realizado denuncias previas, ¿no? Así que bajó la cantidad de denuncias. Claro, en el 2024 solamente 12% de las víctimas habían realizado una denuncia y es la cifra más baja en 5 años. Esto lo señala el Observatorio Mumalá, que además hace otro contraste de lo que tienen relevado hasta ahora este año, que lo que sí observan ellas que se disparó son las tentativas de femicidio. Que sí por ahí aparecen más denunciadas. Igual yo te insisto, no se puede dar una cifra concluyente al día de hoy. Y quiero agregar algo más que tiene que ver con esto de la dificultad de la difusión. Hoy no tenemos la agencia TELAM. ¿Sabés qué significa esto? Que no sabés que hay información de distintos rincones del país que tal vez no llega. O sea que necesitas tener fuentes de información de los medios locales, digo, para los observatorios que recogen la información de justamente los medios de comunicación. Y te digo más, con esta política, que es parte de la batalla cultural del gobierno, que es negar la violencia de género, ha habido un cambio de comportamiento en los medios de comunicación. Los femicidios son menos noticia que antes y se tocan de otra manera y empezás a ver también alguna tendencia al cambio, así como Adorni intenta hablarte de asesinatos de mujeres en lugar de femicidios, esta impronta la empezás a ver en los medios de comunicación también. Me parece que esto es lo que hay que tener en cuenta para entender que probablemente hay un subregistro al día de hoy y que igual no sabemos en qué se está basando Adorni, con qué hace la comparación, porque el gobierno no hace un relevamiento. Sí, perdón. No, te quería preguntar, lo decías un poco, pero digo, me parece que el contexto y lo que impulsa al gobierno es básicamente no denuncies. Es decir, yo me imagino, yo soy víctima de un hecho X. Si vos no tenés, ya el hecho en sí mismo te persuade a que tengas miedo, un montón de circunstancias. Si además no sé dónde hacerlo, no veo una publicidad que me ayuda, no hay del otro lado una persona que me acompaña, es decir, y escucho al vocero que me echa la culpa a mí, medio que ayuda a que yo no haga la denuncia. O sea, me parece bastante natural que haya menos denuncias. Esto que decís ahora, un vocero que me echa la culpa a mi mujer, digamos, ¿no? De lo que me pasa. Es clave lo que estás diciendo, porque retrocedimos 800.000 años con ese concepto. Pero te insisto, esto es por lo que pelea el gobierno, por instalar este discurso. Y así como instalan quizá algunas cifras absolutamente mentirosas, lo han hecho con los comedores, lo han hecho con los remedios para pacientes graves, bueno, en distintos órdenes. Uno no tiene por qué tomar, además, por cierto, esto que está diciendo Manuel Adorni, ¿no? Claro. De ninguna manera. Por otro lado, también, bueno, hay que tener en cuenta que la línea 144 sigue funcionando. Quiero subrayar esto porque
tenés dónde llamar. El tema es que no tiene la misma eficacia o la eficiencia que antes porque no tenés gente disponible todo el tiempo hay menos gente para atenderte. Porque hay menos gente para atenderte y hay menos programas y lugares donde derivarte, porque además hay menos centros de atención en las provincias. Pero no es que no existe. Bien. Al contrario, yo diría, alentemos la denuncia, que se sigan haciendo las denuncias, por supuesto. No te creas el discurso de que la culpa es tuya, ¿no? Esto no. Pero bueno, tratemos de leer y de entender cuál es el juego que está proponiendo el gobierno. Además quieren que nos enganchemos con la discusión de las cifras, ¿no? Del 10%. Y me parece que esa es la trampa. Que entremos a discutir cifras. Te mostramos que, bueno, uno de los observatorios dice hay un femicidio cada 35 horas, otro dice hay un femicidio cada 28, otro dice hay un femicidio cada 37. Y está lo que marcabas de la baja del 12% de denuncias, que es una enormidad. La baja del 12% de denuncias para mí es un indicador muy relevante. Claro. Pero lo que te estoy diciendo es, los femicidios siguen siendo un problema gravísimo, ¿no? Sí, y destinatario y merecedores de políticas públicas respecto del tema, ¿no? Exactamente. ¿Y qué han funcionado las políticas públicas? No es real que no hayan funcionado. Gracias.